Bien, bienvenidos a la clase de regresiones lineales múltiples. Últimamente en las clases hemos estado platicando solo de regresiones lineales simples. Eso quiere decir que solo tenemos una variable independiente. El día de hoy vamos a estar viendo principalmente con dos, porque cuando ya tenemos dos, tres, cuatro o más, el proceso es iterativo. Entonces, con que entendamos bien el proceso con dos, vamos a ver de que ya se vuelve todo muchísimo más sencillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar nuestra librería de Tidyverse. Luego vamos a estar trabajando nuevamente con el dataset de Fish. Lo primero que vamos a hacer es crear un dataset más sencillo, que va a ser Fish, que se va a alimentar de Fish Original. Y vamos a ir corriendo esto nuevamente. Y vamos a seleccionar que el species lo vamos a convertir a species con S minúscula. Más weight lo vamos a convertir a más y length 1 lo vamos a convertir a length. Y entonces eso nos va a dejar este dataset con solo estas tres variables y lo que vamos a hacer es que vamos a predecir la masa utilizando la longitud y la especie. Entonces lo primero que vamos a hacer es ajustar un modelo con variables independientes poco a poco para ir viendo cómo se va creando la combinación de los dos modelos. Entonces el primero es masa versus longitud. Entonces con la masa la predecimos utilizando la longitud y aquí lo importante acá es ver los coeficientes que vamos a ir obteniendo. Vamos a ir ejecutando esto. Ok, entonces tenemos que nos da un intercepto en menos 462 y una pendiente de 32.79 para la longitud. ¿Qué esto qué quiere decir? Que por cada unidad que crece la longitud varía en 32.79 gramos la masa. Luego lo que tenemos, lo vamos a hacer, recordemos que species es una variable categórica. Como podemos ver acá, es la raza, digamos, del pez. Entonces, lo que hacemos cuando ponemos acá este más 0 es pedirle que no nos dé un intercepto global para que sea más fácil de leer estos interceptos. ¿Por qué? Porque entonces ahora lo que hace es que nos da para cada especie, nos da un intercepto. Por si esto no lo habíamos platicado, por detrás lo que hace R es de que si nosotros tenemos un dataset como este, donde ya tenemos el ID del pez o del registro, la especie, la masa y la longitud. Tenemos acá esto. Cuando damos esta variable categórica, lo que hace es tirarlas como columnas. Entonces ahora se convierte en un dataset como este. Tenemos el ID, la masa, la longitud, pero la especie en vez de tenerlo como una columna, ahora tenemos todos sus valores diferentes como columnas. Entonces tenemos una columna de Brim y una de Roach, que es lo que tenemos en este dataset de muestra. Entonces lo que hace es, ok, este registro pertenece a Brim, le pone un 1 acá y un 0 en los demás donde no aplica. Este pertenece a Roach, le pone un 0 en Brim y un 1 en Roach. Y así sucesivamente, este es Brim, le pone 1, le pone 0. Este es Roach, le pone 0 en Brim y 1 en Roach. Y entonces lo clasifica así. ¿Por qué? Porque la regresión lineal entiende solo números. Entonces, por eso aquí esto ya lo convierte. Es uno, siempre va a tener solo 1 y 0, pero ya son números, entonces así ya lo puede utilizar. Y como tiene una columna de Brim, una de Roach, si tuviéramos más categorías, tendríamos, por ejemplo, Perky, Perch, todo eso. Entonces, como tenemos una columna de cada uno de esos, por eso es capaz de darnos un intercepto para cada uno de estas categorías. Entonces, cuando damos una variable categórica, lo que hace es darnos estos interceptos. Y ahora, cuando utilizamos los dos, entonces ahora para darle las dos variables, lo que hacemos es poner la primera variable, el símbolo más, que tenemos acá, y la siguiente variable siempre con el 0 para que no nos dé un intercepto global. Si quieren, solo veámoslo. Creo que vamos a hacer que lo veamos acá. Veamos qué pasa si no ponemos este más 0. Nos da este intercepto global y entonces para saber los interceptos hay que operarlo. Si no estoy mal es este menos otro coeficiente para llegar a estos y es más difícil de entender. Entonces por eso es que nosotros lo dejamos con esto para que nos dé directamente los interceptos, que ya son estos. Entonces, como una forma más fácil de leer lo que yo les recomiendo para que no nos dé ese intercepto global. Entonces, hacemos lo mismo acá con este más 0 y ahora nos da una pendiente que corresponde a esta variable numérica que le dimos y todos los demás interceptos. Si se dan cuenta, por ejemplo, la pendiente que tenemos acá es 42.43 y antes nos da 32.79. Esto es correcto y no es esperado que nos dé lo mismo porque son modelos diferentes, porque este ya tiene la
se está recibiendo dos variables independientes. Entonces, eso ya lo convierte en un modelo totalmente diferente. Por eso es que también estos interceptos son diferentes. Bueno, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver los coeficientes de cada uno de estos modelos, que es lo que ya teníamos aquí arriba. Solo para recordar cómo los podemos obtener, podemos utilizar la variable, la función coefficients, le mandamos el modelo y con eso podemos obtener todos estos, perdón, quiero que se me está moviendo. Con eso podemos obtener estos parámetros que serían los coeficientes. Entonces ahora vamos a ver cómo se ve este dataset o cómo lo podríamos ver visualmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar con el dataset de Fish. Vamos a crear un aesthetic donde le vamos a mandar en el eje X la longitud, en el eje Y la masa y como color le vamos a dar la especie que es nuestra variable categórica. Vamos a crear un scatter plot y vamos a utilizar un geosmooth con el método de linear model y la banda del standard error a falso para que no nos la dibuje y eso nos genera esta gráfica donde cada color es un tipo de pez, una especie y tenemos todos los puntos y las líneas son los modelos calculados por este geosmooth utilizando un modelo de regresión lineal que le ajusta a cada uno de estos valores. Entonces, esta es solo la forma gráfica de ver esto. Ahorita vamos a ver cómo podemos trabajar con estos modelos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ahora meterle valores de predicción para ver cómo se ajustan sobre estas líneas, tal y como lo hemos hecho con los modelos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a replicar un caso de cuando teníamos solo una variable, porque se recuerdan de que siempre lo que tenemos que hacer es ya, cuando queremos predecir ya valores, lo único que hacemos es que no damos la variable a predecir, pero damos todas las variables independientes. Entonces, cuando solo tenemos una, solo damos length. Y, por ejemplo, decimos que va a ser una secuencia de 5 hasta 60 variando de 5 en 5. Entonces, ¿quieren veamos esto? Entonces, esto nos da solo estos números. Pero, como ahora tenemos un modelo de dos variables, lo que tenemos que hacer es darle esas dos variables. Tenemos que darle la longitud y tenemos que darle la especie. Entonces, lo que hacemos con este es utilizar esta nueva función, pues no nueva, pero creo que no la hemos platicado. Se llama Expand Grid. Y esto lo que hace es darnos todas las combinaciones. Entonces, vamos a ver acá si agarramos Explanatory Data. Y está, lo que tenemos es la combinación. Y podemos repasar acá. Si se dan cuenta, este length lo que hace, como aquí tenemos lo mismo, 565, 565. Entonces tenemos 5, 10, 15, 20, 25. Pero como ahora le estamos haciendo que lo combine con todos los valores diferentes de species, lo que está haciendo es que me da 5 con todas las especies, 10 con todas las especies, 15 con todas las especies, 20 con todas las especies y así sucesivamente. Entonces lo que hace es calcularme todas esas combinaciones, es lo que hace este Expand Grid. ¿Y eso por qué lo queremos hacer? Porque nosotros lo que estamos haciendo es calculando como todo el espectro, no estamos buscando como datos reales de los peces, sino al final lo que estamos haciendo es queremos ver el espectro de todos los valores posibles que puede predecir nuestro modelo. Entonces le estamos mandando un dataset grande, casi que con todos los valores posibles o una gran cantidad de valores posibles que le podríamos enviar para ver la mayor cantidad de valores de resultados que el modelo nos puede dar. Entonces, lo que hacemos ahora para repetimos el proceso que hemos estado haciendo. Vamos a crear un data frame que se llama Prediction Data. Lo que vamos a hacer es a Explanatory Data le vamos a crear una nueva variable, es decir, a esto que creamos acá. Este data frame que tenemos acá, le vamos a crear con un mutate una nueva variable que se llama masa, que va a ser el resultado de la función predict enviándole nuestro modelo con las dos variables y nuestra misma explanatory data, que es esto que tenemos acá. Entonces ahora, esta es la misma gráfica que teníamos arriba, lo único que le vamos a agregar nuevo es esta línea. Vamos a agregar una nueva nube de puntos utilizando el dataset prediction data, que es este que tenemos acá. Le vamos a dar tamaño 3 y forma 15.
Entonces, aquí lo que vemos es que los puntos que nos está prediciendo nuestro modelo se ajustan sobre las líneas que ya nos estaba generando nuestro Geom Smooth. Entonces, eso es lo que podemos ver acá. Podemos corroborar de que sí, los puntos se colocan sobre las líneas que ya nos estaba dando el modelo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es recordarnos cómo podíamos calcular estos datos, lo que nos devuelve la función predict, cómo esta función predict que tenemos acá, cómo lo podemos calcular de manera manual. Entonces, lo primero que vamos a hacerlo es calcularlo para el modelo donde solo tenemos masa contra longitud, es decir, de un modelo de regresión lineal simple, y luego ya lo hacemos con el múltiple para que vayamos entendiendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para el de longitud, con la variable, con la función coefficients, obtenemos el intercepto, que es en la posición 1, la pendiente que está en la posición 2. Vamos a ver esto. Y eso sale acá, miren. Cuando ejecutamos esta línea, tenemos esto, la posición 1 es intercepto, la posición 2 es length, que es la pendiente. Entonces, por eso obtenemos acá el coefficient, acá la pendiente, y con eso, y aquí volvemos a ver los parámetros. Entonces, vamos a ver. Vamos a ejecutar todo esto. Listo. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos esto de forma manual? Utilizamos nuestro explanatory data. De nuevo, le creamos una variable nueva con mutate, que se llama más. Y entonces aquí, ¿se recuerdan? Esta es la ecuación clásica de nuestra regresión lineal, que es el intercepto más la pendiente por la longitud o la variable x1 que estamos utilizando. Pero aquí habíamos visto que íbamos a usar este modelo, el que es masa versus longitud. Entonces, por eso tenemos la longitud. Y lo vamos a comparar. Vamos a crear una segunda variable que se llama mass2, que es utilizando la función predict para que vemos que nos devuelve exactamente los mismos valores. Entonces lo vamos a ejecutar. Y en efecto vemos que nos devuelve 298, 41, 46. Aquí da lo mismo. Se dan cuenta como todos son un 5. Nos está dando lo mismo para todas las especies. Pero podemos ver de que lo importante acá es de que nos da el mismo valor en las dos columnas. Calculándolo manual y calculándolo a través de predict. Bueno, ahora, ¿qué va a cambiar cuando utilizamos los coeficientes para el modelo de las dos variables? Entonces aquí sacamos los coeficientes de nuevo con la función coefficients. Ahora lo que hacemos es la posición 1, que es esta que tenemos acá, es la pendiente que nos da para que aquí se llama length, porque es la única variable que tenemos numérica. Y después nos da un intercepto para cada uno de las especies. Entonces, nosotros vamos a tener un intercepto de bream, intercepto de parky, intercepto de perch, de pike, de robo y así sucesivamente, que están en la 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ahora que ya tenemos todos estos asignados, lo que vamos a hacer es de nuevo calcular esto de forma manual, pero tenemos que hacer un paso intermedio que es calcular un intercepto. ¿Por qué? Porque como tenemos los interceptos en diferentes variables, tenemos que calcular como un intercepto unificado. Entonces, para eso vamos a usar una función que no habíamos visto que se llama case_when, que lo que vamos a hacer es hacer verificar una condición primero, ver en qué species estamos y dependiendo de eso, así va a ser el intercepto que vamos a mostrar. Entonces, lo que hacemos es, si species es igual a bream, entonces eso significa este símbolo, mostramos el intercepto de bream. Si es igual a parky, el intercepto de parky. Si es igual a perch, el intercepto de perch y así sucesivamente. Entonces ahora ya podemos regresar y aplicar nuestra misma función, que sería otra vez el intercepto más la pendiente, pero ahora es intercepto, es esta columna, ya no es un valor fijo como teníamos antes, sino es esta columna que tenemos acá de intercepto, más la pendiente, que eso sí es un valor fijo que ya nos dieron acá, más la longitud, que eso es lo mismo que ya habíamos utilizado en el caso anterior. Y lo vamos a comparar también con el resultado de utilizar la función predict. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que obtenemos los mismos valores.
los mismos valores de los dos lados y eso nos demuestra de que sí estamos haciendo bien nuestro cálculo manual. Obviamente esto no lo tenemos que hacer todas las veces, solo es para que ustedes entiendan y tengamos más claro qué es lo que hace por detrás esta función predict y cómo es que utiliza todos ahora que nos da un intercepto para cada uno de los valores de nuestros species. Eso es lo que está de nuestra variable categórica prácticamente. Eso es lo que está haciendo por atrás esta función predict, pero de aquí en adelante y para nuestros proyectos y todo lo que nosotros hagamos, lo podemos hacer fácilmente con la función predict. Esto es solo para comprender qué es lo que está sucediendo por atrás. Muy bien. Entonces ahora vamos a platicar un poco de cómo medir el ajuste de nuestros modelos o el performance de nuestros modelos. Entonces para eso vamos a utilizar dos indicadores. El primero es el R squared o R cuadrado, que nos dice que también se ajusta a nuestro modelo. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que mientras más cercano a 1 es mejor. Y vamos a tener el RSE o Residual Standard Error, que es el tamaño típico del error. Y mientras más pequeño es mejor. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño el error, mejor. Eso significa que estamos más cerca de nuestra línea de la regresión lineal. Entonces, para eso vamos a utilizar la librería Broom, que habíamos utilizado en clases anteriores. Y vamos a ver. El primero que vamos a evaluar es nuestro modelo de masa versus longitud. Vamos a hacer glance y vamos a llamar solo al indicador del R cuadrado. Entonces vemos que aquí tenemos 0.8385, que no está mal. Yo diría que entre 0.85, 0.80, 0.90 estamos bastante bien. Este 0.83 es bastante aceptable. Ahora aquí tenemos para el modelo que es solo la masa contra las especies. Aquí tenemos 0.72. Este modelo sí está un poco mal, es más bajo y entonces es todavía mejorable. Y luego tenemos nuestro modelo que es masa versus los dos, que sería utilizando la longitud y las especies. Aquí sí tenemos 0.96. Yo acá, como un criterio muy personal, considero que más allá de 0.95, el modelo sufre de algo que se llama overfitting. Y para eso les voy a compartir por acá. Muy bien, entonces para esto, hablando de overfitting, quiero que veamos esto. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esta nube de puntos, usualmente nuestra regresión lineal, ahora este color, sería algo así. Y recuerden que nosotros siempre lo que intentamos es minimizar esta distancia, no se ve bien. Esta distancia desde el punto hacia la línea naranja, que es nuestra regresión, y esta línea punteada celeste es nuestro error. Pero cuando nosotros tenemos overfitting, significa que nuestra regresión lineal es algo como que la línea viene y pasa muy cerca de todos los puntos. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que este error sea muy pequeño, porque está prácticamente topando todos los puntos, entonces no tenemos error. Nuestro ajuste es muy cercano a 1, pero ¿qué va a pasar? Que en el momento en que nosotros le demos un valor nuevo, por ejemplo, pongamos un valor acá. Este nuevo valor, si lo medimos contra nuestra línea naranja, tenemos un cierto error. Pero si lo midiéramos, vamos a ver, yo creo que acá no se ve muy bien. Veámoslo en eso. Tenemos un error hasta acá. Pero si lo midiéramos hasta la línea que tiene un sobreajuste, que es nuestra línea morada, vemos que el error es más grande. Y así nos pasaría muy probablemente con todos. Si aquí ponemos otro punto. Bueno, aquí creo que fue una mala selección. Aquí la distancia de la línea naranja y la línea morada es prácticamente el mismo. Por ejemplo, ponemos otro punto. Ponemos por acá. Así vemos que tenemos menor distancia hacia la línea naranja que hacia la línea morada.
Pues ponemos otro por acá. No, de nuevo aquí. Pues. Mala elección porque estoy agarrando las intersecciones aquí. Por ejemplo, acá. Acá tenemos menor distancia hacia la línea naranja que hacia la línea morada. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Eso qué significa? Que nuestro modelo se aprendió demasiado bien nuestros datasets de entrenamiento, que son estos puntos verdes. Y cuando nosotros le damos puntos o datos que ya no son parte de ese dataset de entrenamiento, sino que son datos nuevos como estos celestes, el modelo se comporta de manera muy pobre. Ya no nos da buenos resultados. Entonces, eso es lo que significa que tengamos ese R cuadrado tan cercano a 1. Sí es cierto que lo que queremos es que sea lo más cercano a 1, pero no es lo más, o sea, sí queremos que mientras más cercano a 1 mejor, pero que sea más allá de 0.95 tal vez no es bueno porque eso nos representa un overfitting o un sobreajuste. Entonces, vamos a regresar a la computadora. Bien, entonces ahora vamos a ver otro indicador que es el R cuadrado ajustado. ¿Y esto qué es lo que hace? Lo único que hace es penalizar hasta cierto punto este sobreajuste. Porque también la otra cosa que nos pasa es que mientras más variables le metemos a nuestro modelo, más se va a sobreajustar. Entonces lo que hace es esto, es penalizar también que mientras más variables, más sobreajuste, penaliza más para no tener este sobreajuste. Entonces vamos a ver que acá no se nota mucho porque como solo tenemos dos variables, no hay mucha diferencia, pero mientras más variables, más van a variar estos. Y lo recomendable es utilizar este R cuadrado ajustado que ya está configurado para penalizar y tratar de reducir un poco este sobreajuste. Entonces, vemos de que si revisamos este ajustado, tenemos 83 para el de solo longitud, para el de species tenemos 0.70, es un poco más bajo, pero igual para el que es de los dos modelos, tenemos 0.96, que todavía, les digo a mi criterio, eso todavía es más de lo aceptable y ya nos puede generar un cierto sobreajuste y que no se comporte bien con datos fuera de lo que tenemos. Pero eso quiere decir que nuestro modelo ya no representa a la población, solo representa nuestra muestra. Y cuando le damos algo afuera de la muestra que utilizamos para entrenarlo, ya no sabe qué hacer y nos da valores falsos. O no falsos, pero no tan ajustados o tan sensibles como nosotros quisiéramos. Y ahora vamos a ver el otro indicador que íbamos a medir, que es el RSE. Ese lo jalamos igual de glance y es el sigma. Y aquí vemos que el de longitud tiene un error de 144 gramos. El de species tiene 289 gramos. Y el de los dos tiene solo 96 gramos. Entonces, esto también yéndonos solo por estos indicadores, nos diría de que definitivamente este es el que utiliza las dos variables, es el mejor modelo porque tiene su R cuadrado ajustado más cercano a 1 y su RSE más bajo. Entonces, con esto podríamos inferir eso, aunque este siento que todavía está muy alto, entonces podríamos todavía trabajar un poquito más sobre ese modelo. Bien, entonces ahora vamos a seguir con las interacciones entre variables independientes. Entonces quiero que veamos algo. Vamos a seguir con nuestra misma variable que es la longitud, la masa, pero ahora vamos a tirar al color la especie, que también ya lo habíamos hecho. Vamos a hacer una geometría de puntos, un geometry smooth. Y lo que vamos a agregar ahora es este facet graph, donde vamos a mandar nuestra variable species. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que aquí vamos a ver de que puede haber alguna forma de que la longitud y el peso se comporte diferente para cada una de estas especies. Entonces, por ejemplo, en general vemos que es una tendencia. Bueno, ni tan tendencia porque acá en este no sucede, pero en la mayoría, en estos dos tal vez no es muy claro. A mayor longitud, mayor peso, que es esta diagonal. Pero en estos, esto no es tan real. Entonces, podríamos decir que hay una interacción de que la especie nos dice cómo se va a comportar esta diagonal. Aquí también si se dan cuenta, este tiene como, para el perch, tiene como una curva y para los demás es más en diagonal, para este es más plano. Entonces podríamos decir que hay una interacción entre la especie y cómo se comporta la longitud y el peso.
Entonces, como tenemos a esto le vamos a llamar interacción. ¿Esto a qué se refiere? Y lo que vamos a hacer es justo esto que está pasando acá. Que vamos a ajustar un modelo, una línea de regresión, una regresión lineal para cada categoría de estos, o para cada categoría de la especie, para cada categoría de nuestra variable categórica. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar. Lo primero que vamos a ver es cómo funciona eso y vamos a comenzar. Este es el modelo que nosotros ya teníamos. Longitud más especie más 0 nos dan los mismos parámetros que ya teníamos allá, nuestra pendiente y nuestros interceptos. Y ahora vamos a ver que tenemos dos formas de indicar estas interacciones. Uno es de forma implícita, que es cambiando el símbolo más por el símbolo de multiplicación, y entonces solo hacemos lo mismo. Length, en vez de más es por, species, más el 0 para igual no tener ese intercepto global. Y entonces ahora ya tenemos diferentes, ya tenemos más interceptos. Si se dan cuenta, ahora aquí tenemos estos que están acá 2 puntos, que es variable 1, 2 puntos, variable 2. Eso es la interacción entre nuestras variables. Eso quiere decir, por ejemplo, esto es la interacción entre la longitud y la categoría Parky de nuestra variable species. Esta es la interacción entre la longitud y la categoría Perch de nuestra variable species y así sucesivamente. Entonces esto es para hacerlo de forma implícita. Lo hacemos acá con este símbolo de multiplicación. Pero también lo podemos hacer de forma explícita. Y entonces lo que hacemos es, damos nuestra variable a predecir dado por nuestra variable species más la interacción entre nuestra variable species y nuestra variable de longitud y siempre el 0 para evitar el intercepto global. Y con esto obtenemos los mismos parámetros que estábamos teniendo aquí arriba. Y esto es lo mismo que es darlo de forma explícita y esto es darlo de forma implícita. De forma implícita, el R automáticamente calcula las interacciones. De forma explícita, nosotros tenemos que dar esto. Vamos a ver de que esto es más complicado cuando ya vamos teniendo más variables. Entonces, ahora cuando ya ajustamos, aquí lo que estábamos ajustando estos modelos, pero no los hemos guardado. Entonces ahora vamos a guardar un modelo donde tenemos para los dos, pero con interacción. Porque recuérdense que cuando no teníamos la interacción, ¿eso a qué se refería? Que el hecho de que lo que pasara con la variable, con la species, no estaban para nada relacionado con lo que pasara con la longitud. O no le estábamos diciendo a nuestro modelo que uno influyera en otro, pero ahora con esta interacción sí le estamos diciendo, mira, dependiendo de la species pueden ser diferente el comportamiento de nuestra variable de la longitud. Entonces esto ya es un modelo totalmente diferente que nosotros esperamos que nos funcione mejor. Ponerle una interacción a nuestro modelo no siempre va a ser bueno. Esto no hay una fórmula que yo les pueda decir, sí, miren, si ven esto o ven esto, siempre va a ser, esto lo va a hacer mejor. No, sino ahí sí depende mucho del contexto de sus datos, conocer su dataset, saber qué es lo que necesitan e ir probando. También esto es un proceso iterativo donde no siempre a la primera les va a quedar listo el modelo, si no vienen, prueban, si esto no quedó bueno, esto quedó mal, lo vuelven a hacer. Entonces, eso es lo mismo, pueden probar con una interacción, pueden probar sin la interacción. La intención es siempre que nuestros indicadores, por ejemplo, nuestro R cuadrado o nuestro RSE, sean los óptimos, ¿verdad? Ya sabemos cómo evaluarlos, entonces buscar que sean lo más óptimos posibles. Entonces, guardamos este modelo con nuestras interacciones específicas acá, explícitas, y luego repetimos el proceso. Para poder predecir valores, volvemos a utilizar Expand Grid, nuestra longitud que va a ser de 5 hasta 60 variando de 5 en 5, y le tenemos que dar las especies. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita especie y necesita longitud y especies. Luego, para ver cómo quedan nuestras predicciones, utilizamos Mutate para agregar una nueva columna a nuestro dataset de Explanatory Data. Utilizamos la función Predict con el mismo modelo que acabamos de crear acá y le mandamos Explanatory Data. Y esto ya nos da un resultado. Que aquí lo que vemos es de que no está funcionando muy bien porque tenemos valores negativos, pero es más para que entendamos que el hecho de que sea un modelo con interacciones no cambia en nada el proceso de cómo predecimos valores. Y entonces ahora agreguemos esto a nuestro dataset
Y seguimos viendo lo mismo. O sea, aquí, miren, aquí los morados, que era el que nos ponía acá como plano. Vamos a buscarle acá, que miren que era este plano. Acá todos los valores se pronostican también con esa misma pendiente casi plana. Que se dan cuenta, no es plano, porque aquí comienza en cero, aquí termina un poco más arriba, pero es muy, muy plano. Entonces vemos de que sí, esto se está ajustando a esos modelos que vimos arriba. ¿Por qué? Porque ahora ajustó un modelo para cada tipo de, para cada especie de pez. Entonces eso nos da un mejor modelo. Va. Entonces ahora quiero que veamos acá algo que es la paradoja de Simpson. Vamos a compartir acá. Muy bien, entonces lo que vamos a ver es esta paradoja de Simpson que nos habla de las interacciones. Y entonces, por ejemplo, lo vamos a ver. Acá con este creo que es más fácil verlo. Entonces, ¿esto a qué se refiere? A que cuando nosotros tenemos todos estos datos y vemos que tenemos, digamos, cada punto es la cara de cada personaje de los Simpson. Si vemos el dataset completo, como lo tenemos acá, o sea que tenemos esta pendiente que es positiva. Pero si aplicamos una interacción, como lo hicimos allá, y entrenamos un modelo para cada categoría, donde la categoría es el personaje de los Simpson, por ejemplo, si hacemos para Marge, vemos que se forma una pendiente en dirección opuesta. Si lo hacemos para Lisa, sucede lo mismo, para Bart también, para Homero también, y acá para Maggie también sucede lo mismo. Entonces, a eso se refiere esa paradoja. A que cuando vemos un dataset como un todo, tiene una pendiente, en este caso positiva, y cuando lo vemos con interacciones, la pendiente es totalmente opuesta. Y esto al final es, y porque esto también es bueno identificarlo, porque siempre lo que estamos haciendo es buscando minimizar los errores. ¿Y qué pasa? Si se dan cuenta, por ejemplo, vemos este punto respecto a la línea donde comparamos contra el todo, el error es muy malo. Pero ahora contra nuestra línea de nuestro modelo con interacción, pues está justo sobre la línea. Esto mismo, por ejemplo, acá con BART, tenemos este gran error, pero acá se encuentra nuevamente sobre la línea. Entonces, al final eso es también lo que nos ayuda a hacer estos modelos con interacciones. Vamos a buscar acá un segundo modelo. Vamos a ver, guardamos esto. Este otro ejemplo. Acá podemos ver de que aquí no sucede al revés. Vamos a verlo acá. Entonces acá, por ejemplo, si lo vemos como un todo, vemos que nuestra pendiente es con caída hacia la derecha, es con pendiente negativa. Pero cuando empezamos a ver para cada uno de las categorías, que sería Downtown, Edge of Town, Suburbs and Countryside, cada una de esas categorías tiene una pendiente positiva. Por eso les decía que no precisamente es de que el todo es positivo y el de la subcategoría y el de las interacciones es negativa, no. Significa que una es la opuesta a la otra, pero puede ser cualquiera de las dos. Y acá también minimizamos los errores. ¿Por qué? Porque acá podríamos decir de que cuando lo estamos viendo como un todo, estamos perdiendo todos estos. Todos estos son como un error. Pero cuando ya lo hacemos para cada una de sus categorías, pues ya tenemos ajustado un modelo donde esos errores se minimizan. ¿Por qué? Porque ya tenemos varios modelos y nos ajustamos a cada una de estas categorías. Entonces a eso se refiere esa paradoja de Simpson, que es algo a lo que tenemos. ¿Y cómo podemos dar? No es algo muy común, pero ¿cómo podemos identificarlo? Principalmente de forma gráfica. Y de nuevo, no hay una fórmula mágica, sino es teniendo un contexto y tener un entendimiento de los datos con los que estamos trabajando. Muy bien, entonces vamos de regreso para la computadora. Bien, entonces ahora vamos a hablar de 3 o más variables independientes, metiéndolo en nuestro modelo. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar un nuevo dataset. Vamos a decir siempre con fish, partiendo de fish original, pero ahora vamos a meter una nueva variable que es la altura, que es height. Entonces ahora tenemos este nuevo dataset con 3 variables numéricas y una variable categórica. Entonces la forma de ver esto visualmente es con nuestras librerías Plot3D,
vamos a utilizar esta función que se llama scatter 3D. Si ustedes no lo tienen, recuerden que lo pueden instalar desde acá. Solo escriben plot 3D y magritter. Y con eso ya instalan eso y luego ya pueden cargar la librería. Ya van a tener acceso a esta función que se llama scatter 3D. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si aquí tenemos en el eje X, tenemos la longitud, entonces mientras más corto, no, se hace más para acá, entonces mientras más largo, más alto, porque Y es la altura, y Z nos da la altura, más grande o más pesado va a ser. Entonces, sí, tiene más sentido, más largo, más alto, más pesado, son estos puntos que tenemos aquí arriba. Pero esto en 3 dimensiones no es tan fácil de verlo, entonces vamos a regresar a nuestros gráficos en 2D y lo que vamos a hacer es que vamos a tener la longitud, la altura y vamos a tener el peso como color. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que los más pequeños y más bajos son negro, que es muy cercano a 0, y mientras más altos se hacen estos más claros. Y por ejemplo, vean este muchísimo más largo, no es en diagonal, entonces no es tan alto como creyéramos. Probablemente esta sea una especie en específico. Lo que sí es que vean, se hacen como estos 3. Yo, por ejemplo, acá veo un clúster, acá veo otro, acá veo otro. Y este podríamos decir que es otro. Se identifican al menos 4 clústeres. Cada uno puede que sea una especie. Y aquí pues por el color, si vemos que este es el más pesado que tenemos, aunque no es de los más altos, porque aquí tenemos más altos. Pero probablemente sea por la especie o la raza del pez. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es volver a ver cómo ajustamos este modelo. Lo vamos a comenzar con la longitud y la altura, porque este solo es con variables numéricas. Eso es lo que quiero que vean. Entonces vamos a volver a hacer un expand grid. Pero ahora solo como le dimos solo longitud y solo altura, vamos a dar longitud, altura. Con este va a ir variando desde 5 hasta 80 de 5 en 5 y el otro desde 2 hasta 40 de 2 en 2. Vamos a crear una columna nueva con mutate para dar una predicción, dándole nuestro modelo y nuestro explanatory data, que es esta. Y ya tenemos nuestro dataset. Y ahora al graficarlo, lo que quiero es que vean de que llena todo esto de puntos. Pero ¿por qué? O sea, antes todos estos puntos que estamos graficando se ajustaban sobre la línea del modelo, pero como ahora estamos en 3 dimensiones, esto es todo el espectro de porque recuérdense que esto ahora también es como que tuviera una profundidad, entonces ya no se ajusta todo sobre una línea, sino como esto es como que fuera en 3D, hay todo un espectro de valores que podemos tener, pero lo que sí se mantiene es de que en esta esquina están los más livianos o peso menor y en esta esquina superior derecha tenemos los más pesados, que encaja con lo que habíamos visto con los colores. Y entonces ahora lo que vamos a cambiar es que vamos a utilizar el mismo modelo, pero vamos a poner una interacción. Entonces veamos que acá tenemos nuestros indicadores. 0.87 a mí me parece muy bueno, creo lo que les hablaba entre 0.85 y 0.9 podría ser algo muy bueno. Bueno, sí, este es el modelo anterior que estábamos trabajando y este es ahora con las interacciones subimos a 0.95, eso podría decir un poco que está como muy sobreajustado. Entonces yo podría decir, en este caso nos queda mejor utilizar las dos variables numéricas, pero sin poner interacciones. Muy bien, entonces ahora metamos esto como con una tercera variable. ¿Qué eso qué sería? Que vamos a tener en el eje X vamos a tener la longitud. En el eje Y vamos a tener la altura. En el color vamos a tener el peso. Y todavía en cada uno de estos facets o de la cuadrícula vamos a tener una especie. Entonces con esto ya tenemos 1, 2, 3 y 4 variables metidas en un mismo modelo, que sería una dependiente y 3 independientes. Entonces, ahora, ¿qué podemos tener? Vamos a ver cómo declarar esas interacciones cuando tenemos más variables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es predecir más utilizando la longitud, la altura y la especie. Y después lo que vamos a hacer es
poner las interacciones en dos vías. Esto es two ways. Entonces tenemos 1 contra 1, longitud contra altura, longitud contra especie, altura contra especie. Y con eso ya tenemos toda la combinación que sería longitud-altura, longitud-especie, altura-especie. Tenemos eso y el más 0. Y la otra, pero todavía podríamos tenerlo de 3 vías, que es lo mismo, digamos longitud-altura, longitud-altura, altura-especie y longitud, altura y especie, que sería la combinación de las tres. Eso es haciéndolo todo de forma específica, pero también podríamos tener, lo podríamos hacer de forma, esto es de forma explícita y lo podríamos hacer de forma implícita, donde sencillamente utilizamos el símbolo de multiplicación y con eso ya está. Lo que tiene cuando lo hacemos así es de que aquí, como son 3 variables, automáticamente nos lo va a calcular de 3 vías, nos va a hacer todas, nos va a hacer este con este, este con este, este con este. Y luego la combinación de estos 3 nos va a hacer todos. Lo único para lo que nos puede ayudar a hacerlo de forma explícita es, por ejemplo, nosotros ya al ver los estimadores vemos de que, por ejemplo, la longitud con la altura no nos es útil, podemos venir, borramos esta y ya solo dejamos las que sí nos interesan. En este caso de la forma implícita no lo podemos hacer, ahí siempre nos va a calcular todo. Y esto es lo que hace es automáticamente implícito de 3 vías. Pero, por ejemplo, si quisiéramos implícito de 2 vías, lo que hacemos es encerrar esto dentro de paréntesis y elevarlo al cuadrado, que en este caso no significa elevarlo al cuadrado. O sea, la notación es similar, pero no hace eso. Sino lo que hace es que decir que lo queremos de 2 vías. Entonces lo que va a hacer es solo calcularnos este con este, este con este, este con este. Eso es todo. ¿Por qué? Porque elegimos de 2. Si aquí tuviéramos 4 y le ponemos a 3, pues nos calcula el de 3 vías a pesar de que tenemos 4. Eso es lo que podemos controlar con este número de acá. Pero recordemos que no lo está elevando al cuadrado porque como vimos en clases anteriores, para eso tenemos la función i, que se lee como a series. Y si a esto le hiciéramos acá un elevado al cuadrado, esto sí está haciendo que la longitud al cuadrado más la altura más la especie, eso sí. Pero esta otra notación que estamos usando acá, esto es para decir la cantidad de vías o direcciones en que queremos que nos calcule las interacciones. Muy bien. Entonces ahora siguiendo con esto, vamos a repetir el mismo proceso para que veamos de que no. Entonces de nuevo creamos todo el espectro, como ahora tenemos longitud, altura y especie, longitud, altura y especie. Metemos todos esos valores, pero hasta ahorita estamos como calculando todo el espectro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos calcular un pez en específico, algo más pensado? Pongamos un pez de longitud 25, altura 25 centímetros y que es de especies BRIM. Entonces lo tenemos acá, un pez de 25, altura 25 y BRIM. Lo metemos a nuestro explanatory data como una nueva variable y llamamos a la función predict con eso. Y por ejemplo nos dice que un pez con esas características va a tener una masa de 1239 kilogramos. Muy bien. Y entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver los indicadores de estos modelos. Entonces tenemos este MDL vamos a ver cuál es. Implícito es este que tenemos acá. Por ejemplo, para ese, vean, tenemos un R cuadrado ajustado 0.99. Ese definitivamente tiene un sobreajuste demasiado fuerte. Sí, ese tiene un ajuste demasiado fuerte. Entonces vamos. Y ahora vamos a ver lo último, que es cómo elegimos qué variables son las que podemos utilizar. Porque hasta ahorita hemos estado, como teníamos para el ejemplo, pues ya sabíamos, bueno, vamos a usar esta variable, vamos a usar esta otra, pero realmente cómo podemos tener alguna idea de qué variables meter, porque por ejemplo podemos tener un dataset de 10 variables y cómo elegimos cuáles 2 o cuáles 3 comenzamos a utilizar. Entonces, para eso podemos utilizar nuestra matriz de correlación. Entonces, vamos a usar un nuevo dataset donde lo único que vamos a hacer es quitar el species porque aquí solo podemos tener variables numéricas. Entonces, hacemos un nuevo fish que solo tiene más longitud y altura.
Llamamos a nuestra variable core, que es para hacer nuestra matriz de correlación. Bueno, pero antes quiero que veamos esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá llamo a length2? Aquí está. Llamo mi matriz de correlación. Bien, entonces, aquí sería, la forma de leer esto es la diagonal siempre va a ser 1 porque es masa contra masa, longitud contra longitud y altura contra altura. Pues todos, como es el mismo, pues su correlación es un 100%. Y entonces la primera fila en este caso es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque es la correlación entre la masa contra la longitud y contra la altura. Vemos de que es 0.91, pues sí hay una alta correlación. Podríamos decir de que sí explican estas variables a la variable masa. Pero también tenemos que poner atención a la interacción. Entonces, esta es la dependiente contra las independientes. Pero ahora también tenemos que poner atención a la interacción entre las independientes. Y algo que llama la atención acá es que, por ejemplo, si vemos la relación entre la longitud contra la altura, vemos que está casi en 1, es un 0.99. Entonces, esto es un gran indicador de la multicolinealidad. La multicolinealidad es de que existe una relación demasiado fuerte entre las mismas variables independientes. Por ejemplo, puede ser de que tengamos una variable que es el peso no, la altura, perdón, en centímetros y la altura en pies. Aunque tienen dimensiones diferentes y los números van a ser diferentes, al final representan lo mismo. Entonces, la relación entre esas variables muy probablemente va a ser muy fuerte y eso nos puede afectar nuestro modelo porque está bien, aquí vemos que tienen una relación bastante fuerte entre el modelo y según nosotros contra la variable dependiente. Y según nosotros tenemos dos variables que la predicen bien, pero en realidad solo es una porque entre ellas dos existe una alta correlación. Que eso nos crea la multicolinealidad y nos puede jugar en contra y nos afecta a nuestro modelo. Entonces, por eso, bueno, aquí ya no utilizamos length2, sino utilizamos height, por ejemplo. Entonces ahora volvemos a calcular esto. Y ahora vemos que sí. Muy bien, entonces ahora sí. Vemos que length sí tiene una alta correlación contra masa. Height 0.72 es buena, ya no es tan alta, pero es buena. Y la relación entre la longitud contra la altura solo es 0.62. Entonces ahí está bien, esa está todavía más baja. Entonces esto sí ya no es tan representativo y podemos decir muy bien, se explican entre ellas, pero lo que me interesa más es que expliquen a la masa y eso sí lo están realizando y esta ya no es tan fuerte entre ellas, entonces puede ser que esto ya no me genera ese conflicto de la multicolinealidad y entonces así es como pueden ir escogiendo qué variables o ir jugando con las variables antes de meterlas al modelo y probar el modelo. Desde acá pueden ir descartando variables que no les sean útiles para su modelo. Y entonces esto sería todo. Seguimos en la próxima clase.